Eran las 11:47 de la noche del sábado 23 de febrero de 2019, cuando Aurelio Vázquez, pescador de 56 años, escuchó gritos desesperados desde las aguas turbias del río Culiacán. La lluvia golpeaba su lancha de fibra de vidrio con violencia que hacía temblar cada tabla de madera. Sus manos callosas por 40 años de trabajo aferraban los remos con fuerza que blanqueaba sus nudillos. Lo que Aurelio no sabía era que esos gritos provenían de la garganta del narcotraficante más buscado de México. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Y lo que tampoco sabía era que en los próximos 30 minutos tomaría una decisión que cambiaría su vida para siempre, convirtiéndolo en el hombre más protegido y más peligroso de Sinaloa. El agua helada del río arrastraba ramas, basura y secretos que solo la oscuridad conoce. Aurelio había salido esa noche a revisar sus redes de pesca, rutina que repetía desde los 16 años cuando su padre le enseñó los secretos de las corrientes nocturnas. Pero esta madrugada sería diferente. Esta madrugada un hombre se ahogaría en esas aguas y Aurelio tendría que elegir entre su conciencia y su supervivencia. Antes de continuar con esta historia que cambiará todo lo que crees saber sobre lealtad y destino, necesito que me digas desde qué ciudad nos estás viendo en los comentarios. Quiero saber dónde está nuestra comunidad que sigue estas historias reales del narcotráfico mexicano. Aurelio Vázquez nació en una palapa de madera y lámina, a orillas del río Culiacán, en 1963. Su infancia transcurrió entre el olor a pescado fresco y el sonido constante del agua, corriendo sobre piedras pulidas por siglos de erosión. Su padre, Crescencio Vázquez, era pescador artesanal que conocía cada recodo del río como si fuera el interior de su propia casa. Las manos de Aurelio aprendieron a tejer redes antes que a escribir su nombre. Sus ojos se acostumbraron a distinguir movimientos bajo el agua antes que a leer letras en pizarrón. A los 12 años, Aurelio ya remaba solo por tramos peligrosos donde las corrientes forman remolinos traicioneros que han devorado hombres más experimentados. Su madre, Esperanza Morales, mujer de fe inquebrantable y manos bendecidas para cocinar, le repetía cada mañana la misma oración: «Que Dios te proteja en las aguas, mijo, y que traigas comida para la mesa». Aurelio memorizó esas palabras como mantra sagrado que lo acompañaría durante 4 décadas de madrugadas sobre el río. En 1982, cuando cumplió 19 años, Aurelio se casó con Marisela Cárdenas, muchacha de ojos verdes como jade pulido, que trabajaba en tortillería del pueblo. Tuvieron 3 hijos: Crescencio, como el abuelo; Esperanza, como la abuela; y el menor, Joaquín, nacido en 1995 con pulmones poderosos, que anunciaron su llegada al mundo con gritos que despertaron a medio barrio. La vida de Aurelio era predecible, como las mareas. Salía antes del amanecer, cuando estrellas todavía brillaban sobre superficie plateada del río. Regresaba al mediodía con canasta, llena de pescado que vendía en mercado local, por precios que apenas alcanzaban para frijoles, tortillas y gasolina para la lancha. Los domingos descansaba, jugaba dominó con vecinos bajo sombra de mezquites centenarios. Bebía cerveza fría mientras escuchaba música norteña en radio portátil que compraron entre todos los pescadores del barrio. Pero Sinaloa cambió durante los años 90. El narcotráfico creció como mala hierba que contamina tierra fértil. Los carteles peleaban territorios con violencia que manchaba ríos con sangre. Aurelio presenció cosas que un pescador honesto no debería ver. Cuerpos flotando boca abajo entre desperdicios. Camionetas negras estacionadas en lugares donde antes solo pastaban vacas.
hombres armados vigilando puentes que él cruzaba desde niño. Para el año 2000, la mitad de los pescadores del río habían abandonado sus lanchas. Algunos emigraron a Estados Unidos buscando trabajo en campos de California. Otros se fueron a Guadalajara o Ciudad de México persiguiendo empleos en fábricas. Los más desesperados aceptaron trabajos con los carteles, transportando paquetes misteriosos por rutas fluviales que conocían mejor que sus propios patios. Aurelio resistió todas las tentaciones. Cuando sicarios del cártel de Sinaloa le ofrecieron 50.000 pesos mensuales por usar su lancha para cruzar mercancía, él negó con cabeza firme como roca. Cuando comandantes rivales amenazaron quemar su casa si seguía pescando en ciertas zonas del río, él cambió sus rutas, pero nunca abandonó las aguas. Su esposa Marisela le suplicaba que buscara trabajo diferente, que vendiera la lancha, que se mudaran lejos de Sinaloa. Pero Aurelio respondía siempre con la misma frase: «Este río me ha dado de comer toda la vida. No lo voy a traicionar ahora». En febrero de 2019, Aurelio tenía 56 años y 40 de experiencia, leyendo secretos del río Culiacán. Sus manos conservaban fuerza de hombre joven, aunque su espalda protestara cada mañana al cargar redes mojadas. Sus ojos seguían siendo capaces de detectar peces moviéndose a 5 metros de profundidad, pero ahora también reconocían sonidos peligrosos que no pertenecían al río. Motores de lanchas rápidas navegando sin luces, helicópteros sobrevolando a medianoche, gritos que no venían de gaviotas. Esa noche del 23 de febrero, Aurelio había salido más tarde de lo usual. Su red principal se había enredado con tronco sumergido durante la tarde. Tuvo que desenredarla metro por metro, trabajo que le tomó 3 horas extra. Cuando finalmente pudo regresar al agua, ya eran las 11:20 de la noche. Llovizna fina comenzaba a caer, creando círculos concéntricos sobre superficie del río que parecían monedas de plata cayendo desde cielo negro. Aurelio conocía esas aguas mejor que las líneas de su propia mano. Sabía que después de medianoche, corrientes cambiaban dirección por efectos de marea que llegaba desde el Golfo de California. Sabía qué zona donde había colocado sus redes esa mañana tendría peces grandes buscando refugio entre raíces de manglares. Lo que no sabía era que a 300 metros río arriba, Operativo Conjunto de Marina Idea había localizado túnel secreto que conectaba casa de seguridad con sistema de drenaje que desembocaba directamente en las aguas donde él pescaba. A las 11:35, Aurelio escuchó primero los disparos. Ráfagas de fusil automático que rompieron silencio nocturno como vidrio estrellándose contra concreto. Luego vinieron explosiones que iluminaron horizonte con destellos naranjas. Aurelio detuvo su lancha, apagó motor fuera de borda, se quedó inmóvil escuchando batalla que se desarrollaba en la distancia. Los gritos comenzaron a las 11:47. Voz masculina pidiendo auxilio desde agua, a unos 50 metros de donde Aurelio había detenido su embarcación. En la oscuridad, no podía distinguir si era una persona o varias. Solo escuchaba salpicaduras desesperadas de alguien luchando contra corriente que amenazaba arrastrarlo hacia zonas más profundas del río. Aurelio enfrentó el primer dilema de la noche. Su instinto de pescador le gritaba que se acercara a ayudar. Durante 40 años había rescatado borrachos que caían de puentes, turistas imprudentes que volcaban kayaks, hasta perros que perseguían patos y terminaban arrastrados por corriente. Pero su instinto de supervivencia, afinado por 2 décadas viviendo en Sinaloa controlado por carteles, le susurraba que huyera, que lo que estaba escuchando era consecuencia de guerra entre narcos
y que involucrarse significaba firmar sentencia de muerte propia y de su familia. La lluvia arreció. Gotas gruesas comenzaron a golpear superficie del río con violencia que ahogaba otros sonidos. Aurelio encendió linterna de mano que siempre llevaba amarrada al cinturón. El haz de luz amarilla cortó oscuridad, revelando figura humana a 30 metros de distancia. Un hombre de complexión robusta. Luchaba por mantenerse a flote, usando pedazo de madera como improvisado salvavidas. A vidas. En ese instante, la conciencia de Aurelio libró batalla silenciosa contra el miedo que le helaba las venas. El hombre en el agua no gritaba como turista asustado. Sus movimientos revelaban experiencia, fuerza contenida, determinación de quien ha sobrevivido situaciones peores. Pero también mostraba agotamiento de alguien que llevaba tiempo luchando contra elementos que conspiraban para hundirlo. Aurelio dirigió su lancha hacia la figura en apuros. A medida que se acercaba, la luz de su linterna reveló detalles que grabó en memoria fotográfica desarrollada por décadas observando Río. El hombre tenía aproximadamente 50 años, complexión media tirando a robusta, cabello oscuro, empapado, pegado al cráneo. Vestía camisa de vestir blanca que ahora transparentaba piel morena, pantalón de mezclilla oscuro que dificultaba sus movimientos en agua. Sus ojos, cuando la luz los alcanzó directamente, brillaron con mezcla de alivio y algo más profundo, más peligroso. «Ayúdame, hermano», gritó el hombre con voz ronca por esfuerzo y agua tragada. «No sé nadar bien». Aurelio maniobró su lancha con precisión quirúrgica. 40 años navegando esas aguas le habían enseñado cómo acercarse a persona en peligro sin que corrientes traicioneras volcaran embarcación. Extendió remo de madera hacia hombre en apuros. «Agárrate del remo, no te sueltes». El desconocido obedeció con fuerza que sorprendió a Aurelio. Sus manos, aunque empapadas, se aferraron al remo con determinación de quien sabe que esa es su única oportunidad de supervivencia. Aurelio comenzó maniobra delicada de subir adulto mojado a lancha pequeña sin que ambos terminaran en agua. «Cuidado con los movimientos bruscos», advirtió Aurelio. «Si volcamos aquí, los dos nos ahogamos». El proceso tomó 5 minutos eternos. El hombre pesaba más de lo que aparentaba. Sus ropas empapadas agregaban kilos extra que ponían a prueba músculos de pescador curtido. Pero finalmente, con último esfuerzo coordinado, logró subir al desconocido a relativa seguridad de la lancha. El rescatado cayó sobre fondo de fibra de vidrio respirando agitadamente. Tosía agua del río mientras temblaba por frío que calaba huesos. Aurelio le ofreció chamarra impermeable que siempre llevaba para emergencias. «Gracias, hermano», murmuró el hombre envolviendo su cuerpo con prenda seca. «Me salvaste la vida». Aurelio estudió rostro del desconocido bajo luz amarillenta de linterna. Había algo familiar en esos rasgos, algo que activaba alarmas silenciosas en su cerebro. Pero no podía identificar exactamente qué. Tal vez lo había visto en mercado, o caminando por calles de Culiacán, o en fotografías de periódicos que compraba ocasionalmente. «¿Cómo terminaste en agua?», preguntó Aurelio mientras dirigía lancha hacia orilla más cercana. El hombre dudó antes de responder. Sus ojos calcularon respuesta mientras observaba alrededor, evaluando distancias, sonidos, posibles amenazas ocultas en oscuridad. «Problemas con unos cabrones», respondió finalmente. «Me tenían en casa cerca del río. Logré escapar, pero era agua o plomo». Aurelio asintió sin hacer más preguntas. En Sinaloa Navim había aprendido que curiosidad excesiva podía ser mortal. La regla no escrita era clara: no veas, no escuches, no hables,
especialmente cuando circunstancias sugerían conexión con mundo del narcotráfico. Mientras navegaban hacia orilla, el rescatado observó movimientos de Aurelio con atención científica. La forma como manejaba remos, cómo leía corrientes, cómo anticipaba obstáculos sumergidos, revelaban experiencia de décadas. Este no era pescador ocasional, sino profesional que conocía Río como extensión de su propio cuerpo. ¿Hace mucho que trabajas en agua?, preguntó el desconocido. Toda la vida, respondió Aurelio. Mi padre me enseñó. Su padre le enseñó a él. Somos familia de pescadores desde antes de la Revolución. El hombre sonrió por primera vez desde su rescate. Sonrisa que no alcanzó sus ojos, que siguieron alerta, escaneando mi horizonte en busca de luces de lanchas perseguidoras o helicópteros que pudieran estar rastreando su ubicación. ¿Conoces bien estos rumbos?, continuó preguntando. Como la palma de mi mano, confirmó Aurelio. Cada piedra, cada recodo, cada lugar donde pican los peces. El desconocido guardó silencio durante varios minutos. Aurelio podía sentir peso de pensamientos, calculando opciones, evaluando riesgos, tomando decisiones que probablemente afectarían vidas de muchas personas. A medida que se acercaban a orilla, luces de linternas comenzaron a parpadear entre vegetación ribereña. Voces masculinas gritaban órdenes en distancia. Motores de vehículos rugían por caminos de terracería que bordeaban Río. El rescatado se tensó como resorte comprimido. Su mano derecha se movió instintivamente hacia cintura, buscando arma que ya no estaba ahí. «Tenemos que cambiar rumbo», murmuró con urgencia. «No podemos llegar donde hay gente». Aurelio frunció ceño. Situación se complicaba más allá de simple rescate acuático. Pero ya se había comprometido su suerte con destino de este hombre. Redirigió lancha hacia zona más aislada río arriba, donde conocía pequeña ensenada oculta entre manglares que usaba para reparar redes cuando necesitaba privacidad. ¿Tienes familia?, preguntó súbitamente el desconocido. Esposa y 3 hijos, respondió Aurelio sin pensarlo. El hombre asintió gravemente, como si esa información fuera importante para cálculos que realizaba mentalmente. ¿Dónde viven? Aurelio sintió primer escalofrío de verdadero peligro. Preguntas sobre familia en boca de desconocido, rescatado en circunstancias violentas, no auguraban nada bueno. Por ahí, respondió vagamente. El desconocido sonrió nuevamente, esta vez con calidez genuina que contrastaba con frialdad anterior. Tranquilo, hermano. No te voy a hacer daño. Al contrario, te voy a cuidar por lo que hiciste por mí esta noche. Alcanzaron ensenada oculta a las 12:23 de la madrugada. Aurelio dirigió lancha hacia pequeño muelle improvisado que había construido años atrás con troncos y piedras. El lugar estaba completamente aislado, rodeado por vegetación densa que bloqueaba vista desde Río Principal. Cuando bajaron de lancha, el rescatado caminó hasta orilla y se sentó sobre tronco caído. Respiró profundamente aire nocturno cargado de humedad y aroma a tierra mojada. «¿Cómo te llamas?», preguntó mirando directamente a ojos de Aurelio. «Aurelio Vázquez». «Aurelio», repitió saboreando nombre. «Buen nombre, nombre de hombre honrado». Hizo pausa dramática mientras observaba superficie del río que reflejaba luna menguante como espejo roto. «Me llamo Joaquín», dijo finalmente. Joaquín Guzmán. El mundo de Aurelio se detuvo completamente. Su corazón dejó de latir durante segundo eterno. Sus piernas amenazaron con ceder bajo peso de revelación que acababa de escuchar. El hombre más buscado de México, el narcotraficante más famoso del mundo,
Estaba sentado frente a él como cualquier pescador descansando después de jornada difícil. El Chapo Guzmán sonrió al ver expresión de shock absoluto en rostro de Aurelio. Sí, hermano, ese Joaquín. Y acabas de salvarme la vida. La vida. Aurelio sintió como si tierra firme se hubiera convertido en arena movediza bajo sus pies. Sus manos temblaron incontrolablemente mientras procesaba magnitud de lo que acababa de descubrir. El hombre más poderoso del narcotráfico mexicano, fugitivo con recompensa de $100 millones sobre su cabeza, estaba sentado frente a él agradeciendo por haberle salvado la vida. «No puede ser», murmuró Aurelio con voz quebrada. «Usted está en prisión en Estados Unidos». El Chapo se rió con sonido ronco que mezclaba diversión genuina con amargura acumulada durante años de persecución. «Eso es lo que quieren que crean, hermano. Pero aquí estoy, mojado como rata ahogada, gracias a tu bondad». Aurelio retrocedió instintivamente 3 pasos. Su cerebro luchaba por procesar implicaciones de situación en que se encontraba. Había escuchado historias sobre personas que ayudaron al Chapo sin saberlo. Algunas terminaron con protección de por vida y dinero suficiente para vivir como reyes. Otras simplemente desaparecieron para proteger secretos demasiado peligrosos. «Señor Guzmán», balbuceó Aurelio, «yo no sabía quién era usted. Solo vi hombre en apuros. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No, hermano», respondió el Chapo poniéndose de pie lentamente. «La mayoría de gente habría seguido navegando, habría fingido no escuchar gritos. Tú arriesgaste tu vida por completo extraño. Eso dice mucho de tu carácter». El Chapo caminó hasta orilla del agua y se lavó cara con manos que habían firmado sentencias de muerte para cientos de personas. Pero en ese momento parecía simplemente hombre cansado, vulnerable, agradecido por estar vivo. «¿Sabe qué?», continuó sin voltear hacia Aurelio. «Llevo 30 años en este negocio. He conocido miles de personas, políticos, generales, empresarios, sicarios, jueces. Todos querían algo de mí. Dinero, protección, favores, venganza. Tú eres el primero que me ayuda sin saber quién soy, sin esperar recompensa». Aurelio permanecía inmóvil, paralizado entre terror y fascinación morbosa. Estaba presenciando el lado humano del mito viviente que había dominado titulares de periódicos durante décadas. «Señor», logró articular finalmente, «necesito irme a casa. Mi familia me espera». El Chapo se volvió hacia él con expresión seria que helaba sangre. «Tu familia», repitió pensativamente. «Marisela, Crescencio, Esperanza y Joaquín. Viven en Casa Azul con techo de lámina en Colonia Guadalupe». El horror se apoderó de Aurelio como ola gigantesca. El Chapo conocía nombres y ubicación exacta de su familia, información que solo podía haber obtenido a través de red de inteligencia que manejaba desde prisión estadounidense. «¿Cómo sabe eso?» «Hermano, yo sé todo lo que pasa en Sinaloa. Cada pescador, cada comerciante, cada familia, especialmente aquellas que han resistido tentación de trabajar para carteles durante 20 años. El Chapo se acercó hasta quedar a metro de distancia de Aurelio. Sus ojos brillaban con intensidad que traspasaba alma. «¿Sabes por qué nunca te molestaron mis muchachos? ¿Por qué nunca te obligaron a transportar mercancía en tu lancha? Porque yo di órdenes específicas de respetar a pescadores honestos como tú. Gente trabajadora que no se mete en problemas». Aurelio sintió mezcla confusa de alivio y terror. Durante años había creído que su honestidad lo protegía. Ahora descubría que había estado bajo protección invisible del hombre más peligroso de México. «Pero esta noche», continuó el Chapo,
Las cosas cambian. Esta noche me salvaste cuando nadie más lo habría hecho. Eso crea deuda que no se puede pagar con dinero. El sonido de helicópteros comenzó a escucharse a distancia. Luces potentes barrían superficie del río desde aire. La persecución se intensificaba. «Necesito que me lleves al lugar seguro», dijo el Chapo con urgencia controlada. «Conozco casa de seguridad a 15 kilómetros río arriba, lugar donde mis enemigos nunca pensarían buscarme». Aurelio sintió trampa cerrándose a su alrededor. Rechazar petición del Chapo podía significar muerte inmediata. Aceptarla lo convertiría en cómplice de fugitivo más buscado del mundo. «Si me ayudas», continuó el Chapo leyendo dudas en rostro del pescador, «tu familia nunca más tendrá que preocuparse por dinero. Tus hijos podrán estudiar en mejores universidades. Tu esposa tendrá casa nueva. Tú tendrás flota de lanchas en lugar de una sola». «¿Y si no lo ayudo?», preguntó Aurelio con voz apenas audible. El Chapo sonrió con frialdad, que contrastaba dramáticamente con calidez anterior. «Entonces, esta conversación nunca existió. Yo nunca estuve aquí. Tú nunca me viste. Seguirás pescando como siempre, pero ahora sabiendo que rechazaste oportunidad de cambiar destino de tu familia». No era amenaza directa, pero implicación era clara. El Chapo no toleraba testigos inconvenientes de momentos vulnerables. Los helicópteros se acercaban. Sus reflectores comenzaban a iluminar secciones del río con intensidad que convertía noche en día artificial. «Decídete, hermano», presionó el Chapo. «No tenemos mucho tiempo». Aurelio cerró ojos durante 5 segundos eternos. En su mente desfilaron imágenes de su vida. Marisela preparando tortillas en comal de barro. Crescencio reparando redes bajo sol matutino. Esperanza estudiando para examen de preparatoria. Pequeño Joaquín jugando fútbol en patio de tierra. Vida sencilla pero digna que había construido con trabajo honesto durante 4 décadas. Ahora tenía oportunidad de cambiar esa vida para siempre. Riqueza inconmensurable a cambio de un viaje en lancha. Pero también sabía que ese viaje lo convertiría en algo diferente. Ya no sería Aurelio Vázquez, pescador honrado. Sería Aurelio Vázquez, cómplice del Chapo Guzmán. «Está bien», murmuró finalmente. «Lo llevaré». El Chapo sonrió con satisfacción genuina. «Sabía que tomarías decisión correcta. Eres hombre inteligente, Aurelio». Regresaron rápidamente a lancha. Aurelio encendió motor fuera de borda con movimientos mecánicos, mientras su mente luchaba por aceptar irreversibilidad de decisión tomada. «¿Conoces Rancho El Refugio?», preguntó el Chapo mientras se acomodaba en proa de embarcación. «Sí, está cerca de donde río se bifurca hacia Laguna». «Exacto. Ahí vive compadre mío que me debe favores desde hace 20 años. Lugar perfecto para descansar mientras se calma situación». Aurelio dirigió lancha río arriba navegando por canales secundarios que conocía desde niñez. Evitó rutas principales donde reflectores de helicópteros barrían agua buscando rastros del fugitivo más famoso del mundo. Durante trayecto, el Chapo permaneció silencioso, pero Aurelio podía sentir peso de su presencia. No era simplemente pasajero cualquiera. Era hombre cuyas decisiones habían alterado curso de historia mexicana, que había desafiado gobiernos de 2 países, que había construido imperio criminal valuado en miles de millones de dólares. «¿Puedo preguntarle algo?», se atrevió Aurelio después de 20 minutos navegando. «Adelante». «¿Por qué regresó a México? Todo mundo creía que estaba en prisión estadounidense». El Chapo rió amargamente. «Hermano, yo nunca salí de México. Lo que capturaron en 2016 fue doble entrenado para parecerse a mí. Cirugía plástica, meses de preparación.
Mientras Mundo celebraba mi captura, yo seguía manejando negocio desde escondites en Sierra Sinaloense. Revelación golpeó a Aurelio como puñetazo en estómago. Si era cierto, significaba que operativo más mediático en historia reciente del narcotráfico había sido elaborada farsa. ¿Por qué me dice esto? Porque después de esta noche, tú formas parte de mi círculo interno. Gente que conoce verdad no puede regresar a vida anterior, pero tampoco tiene que preocuparse por futuro. Las palabras resonaron en mente de Aurelio con peso de sentencia definitiva. Su vida anterior había terminado oficialmente en momento que decidió ayudar al hombre más peligroso de México. A las 2:15 de la madrugada, alcanzaron embarcadero improvisado cerca de Rancho El Refugio. Estructura de madera construida entre manglares que ocultaba acceso desde río principal. El Chapo saltó ágilmente a muelle, como si fuera adolescente, en lugar de hombre de 62 años que acababa de escapar de operativo militar. «Aurelio», dijo volteando hacia Pescador, que permanecía sentado en lancha, paralizado por magnitud de acontecimientos. «Esto no termina aquí. Mañana alguien irá a verte, te dará teléfono especial y instrucciones. A partir de ahora trabajas para mí. Pero yo solo soy pescador. No sé nada de su negocio. Precisamente por eso eres valioso. Nadie sospecha de Pescador, que lleva 40 años haciendo mismo trabajo. Perfecto para transportar mensajes, vigilar movimientos extraños en río, reportar presencia de autoridades». El Chapo caminó hacia vegetación densa, donde luces de casa se vislumbraban entre árboles. «Y Aurelio», gritó sin voltear, «recuerda que salvaste vida del hombre más poderoso de Sinaloa. Eso te convierte en persona más protegida del Estado, pero también en la más vigilada». Desapareció entre sombras, dejando a Aurelio solo con peso insoportable de secreto que cambiaría todo para siempre. El viaje de regreso transcurrió como pesadilla surrealista. Aurelio remaba automáticamente mientras procesaba magnitud de lo ocurrido. En espacio de 3 horas había rescatado, transportado y protegido al fugitivo más buscado del planeta. Ya no era pescador anónimo. Era cómplice activo de organización criminal más poderosa de América. Cuando llegó a su embarcadero habitual, primeros rayos de amanecer comenzaban a teñir horizonte de color rosa pálido. Aurelio amarró lancha con movimientos torpes, manos temblorosas que no obedecían órdenes de cerebro saturado. Caminó por sendero familiar hacia casa donde familia dormía, ignorando que esposo y padre había cruzado línea irreversible entre legalidad y criminalidad, entre vida honesta y protección peligrosa del narcotraficante más famoso del mundo. Al llegar a puerta de madera pintada de azul desteñido, Aurelio se detuvo con mano sobre picaporte. Del otro lado estaba vida que conocía desde siempre, vida de trabajo duro pero honesto, de preocupaciones simples, de sueños modestos. Una vez cruzara esa puerta, comenzaría proceso de mentir a personas que más amaba sobre evento más importante de su existencia. Abrió puerta lentamente. Marisela despertó en cuanto escuchó sus pasos. «¿Cómo te fue, amor? Regresaste muy tarde». «Bien», mintió por primera vez en 37 años de matrimonio. Redes estaban enredadas. Me tomó tiempo arreglarlas. Se acostó junto a esposa sin quitarse ropa húmeda. Cerró ojos fingiendo cansancio mientras mente acelerada repasaba cada detalle de noche que había cambiado su destino para siempre. En pocas horas alguien tocaría su puerta. Le entregarían teléfono que lo conectaría directamente con mundo del narcotráfico. Comenzaría vida doble que no podría confesarle a nadie.
ni siquiera a mujer con quien compartía cama desde hacía 3 décadas. Aurelio Vázquez, pescador honrado de Río Culiacán, había muerto esa noche en aguas turbias. En su lugar nacía Aurelio Vázquez, operador encubierto del cártel de Sinaloa, protegido y prisionero del hombre más peligroso de México. Peligroso de México. A las 7:30 de la mañana del domingo 24 de febrero, Aurelio despertó con sudores fríos que empapaban su camisa. Los eventos de la madrugada se agolpaban en su memoria como pesadilla vivida que se negaba a desvanecerse con luz del día. Se incorporó lentamente, tratando de no despertar a Marisela, quien dormía profundamente a su lado con respiración pausada, que contrastaba dramáticamente con el caos que rugía en la mente de su esposo. Caminó descalzo hasta cocina, donde preparó café con manos que temblaban imperceptiblemente. El aroma familiar a granos tostados no logró calmar nervios destrozados por revelación que había cambiado todo en cuestión de horas. Se sentó en mesa de madera, donde había desayunado durante 25 años, pero ahora cada objeto cotidiano parecía pertenecer a vida anterior, a hombre que ya no existía. Sus hijos comenzaron a despertar gradualmente. Crescencio, de 27 años, apareció primero frotándose ojos hinchados por sueño. Trabajaba como mecánico en taller de pueblo y tenía costumbre de levantarse temprano incluso los domingos. «Buenos días, papá. Te ves cansado». «No dormí bien», respondió Aurelio, primera verdad parcial de muchas que tendría que decir. El río estaba muy agitado anoche. Esperanza bajó media hora después, cabello largo recogido en cola de caballo, cargando libros de preparatoria. A los 24 años estudiaba para ser maestra, sueño que alimentaba desde niña cuando jugaba escuela con muñecas de trapo. «Papá, ¿trajiste pescado? Mamá quiere hacer caldo para comida». Aurelio sintió puñalada de culpa. En su prisa por procesar encuentro con el Chapo, había olvidado completamente revisar redes. Regresó sin un solo pescado después de noche completa en río. «No hubo suerte anoche, mija. El río estaba revuelto». Pequeño Joaquín apareció último, arrastrando pies descalzos sobre piso de cemento pulido. A los 24 años conservaba energía infantil que llenaba casa con risas y travesuras constantes. «¿Vamos a pescar juntos hoy, papá?». La pregunta inocente golpeó a Aurelio como martillazo. Durante años había llevado a su hijo menor los domingos para enseñarle secretos del río, tradición familiar que conectaba generaciones de pescadores. Pero ahora, esas aguas cargaban secretos demasiado peligrosos para compartir con niño inocente. «Hoy no, mijo. Papá está muy cansado». Marisela entró en cocina vistiendo bata floreada que había usado durante 15 años. Sus ojos verdes estudiaron rostro de esposo con atención, que desarrolló después de 4 décadas leyendo estados de ánimo de hombre reservado. «¿Qué te pasa, Aurelio? Te noto extraño». «Nada, amor. Solo cansancio». Pero Marisela conocía diferencia entre cansancio físico y preocupación profunda que ahora marcaba líneas alrededor de ojos de su marido. A las 10:15 de la mañana, mientras familia desayunaba tortillas con frijoles en ambiente normal de domingo tranquilo, sonaron 3 golpes secos en puerta principal. Ritmo específico que no correspondía a visita casual de vecinos o familiares. Aurelio sintió descarga eléctrica recorrer su columna vertebral. Se levantó lentamente, piernas rígidas por tensión acumulada. «¿Esperas a alguien?», preguntó Marisela. No, abrió puerta con cautela. Hombre joven de aproximadamente 30 años esperaba en umbral. Complexión atlética, camisa polo azul marino,
jeans oscuros, tenis deportivos blancos, apariencia completamente normal excepto por ojos que evaluaban entorno con atención militar. ¿Aurelio Vázquez? Sí. Me manda don Joaquín. Dice que platicaron anoche sobre trabajo. Las palabras clave confirmaron peores temores de Aurelio. La nueva realidad comenzaba oficialmente. ¿Quién es, amor?, gritó Marisela desde cocina. «Trabajo», respondió Aurelio alzando voz. «Voy a salir un momento». Cerró puerta tras él. Siguió al emisario hasta camioneta Ford blanca estacionada a media cuadra. Vehículo común que no llamaba atención en barrio de trabajadores. «¿Cómo se llama?», preguntó Aurelio. «Ramón. Trabajo para don Joaquín desde hace 8 años. Me encargó explicarte cómo funcionan cosas ahora». Ramón abrió guantera. Extrajo teléfono celular básico color negro. Modelo antiguo sin cámara ni internet. Diseñado exclusivamente para llamadas. Este teléfono tiene un solo número programado. Cuando suene, contestas inmediatamente sin importar hora o lugar. Don Joaquín te dará instrucciones específicas. Nunca preguntes detalles. Solo obedece. Aurelio tomó dispositivo con manos que temblaban visiblemente. Peso insignificante del aparato contrastaba con enormidad de responsabilidad que representaba. ¿Qué tipo de trabajo tendré que hacer? Ramón sonrió sin humor. Principalmente vigilancia. Reportar movimientos extraños en río, presencia de militares, lanchas que no reconozcas. Don Joaquín valora tu conocimiento del agua. ¿Y si me niega? No te vas a negar, respondió Ramón con tono que no admitía discusión. Don Joaquín no acepta rechazos de gente que conoce sus secretos. Entregó sobre manila grueso que contenía efectivo. 50.000 pesos. Adelanto por servicios. Cada mes recibirás misma cantidad mientras mantengas trabajo regular de pescador como fachada. Aurelio abrió sobre. Contempló más dinero del que ganaba en año completo pescando. Billetes nuevos de 500 pesos organizados en fajos perfectos. Mi familia no puede saber nada de esto. Obviamente, don Joaquín protege familias de empleados leales, pero también las vigila. Comportamiento extraño o indiscreciones se reportan inmediatamente. Ramón encendió motor de camioneta. Una cosa más. A partir de hoy tienes protección completa en Sinaloa. Ningún cartel rival, ninguna autoridad corrupta, ningún criminal menor te tocará. Pero esa protección viene con precio. Perteneces a organización ahora. Se marchó dejando polvareda y aroma a combustible quemado. Aurelio permaneció inmóvil en banqueta, sosteniendo teléfono y dinero que representaban fin definitivo de vida anterior. Regresó a casa con historia preparada sobre trabajo extra que le habían ofrecido para transportar turistas en lancha. Explicación que justificaría dinero adicional sin despertar sospechas de familia. «Qué bueno, amor», respondió Marisela abrazándolo. «Ya era tiempo que tuvieras mejor suerte». Aurelio correspondió abrazo sintiendo peso insoportable de mentira. Por primera vez en su matrimonio, contacto físico con esposa se sentía como traición. Durante siguientes días estableció rutina que dividiría su existencia en 2 realidades paralelas. Mañanas pescando como siempre, manteniendo apariencias de normalidad. Tardes esperando llamadas del teléfono negro que lo conectaban con mundo subterráneo del narcotráfico. Primera llamada llegó martes 26 de febrero, a las 2:40 de la tarde. «Aurelio», habla don Joaquín. Voz inconfundible del hombre más buscado de México. Sonaba tranquila, casi paternal. «Sí, señor, así termina la historia de Aurelio Vázquez».
El pescador humilde que rescató al hombre más poderoso del narcotráfico mexicano sin saber quién era. Una decisión tomada por bondad pura que cambió su destino para siempre. Aurelio descubrió que en el mundo del narco no existen casualidades, solo consecuencias. Su acto de misericordia lo convirtió en pieza clave de la organización más peligrosa de América. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué opinas sobre la decisión de Aurelio. ¿Habría sido diferente tu elección esa noche en el río? Nos vemos en la próxima historia del narcotráfico mexicano, que cambiará tu perspectiva para siempre.